En este vídeo vamos a analizar 4 aspectos esenciales para poder entender cómo Fidel Castro pudo extender sus egocéntricas ideas y su egocéntrica visión del mundo alrededor del planeta. Primero empezamos entendiendo algo. Cuando Fidel Castro gana la revolución, en un viaje a Nueva York, fue ovacionado como una estrella rock. El mundo recibía a algo nuevo, a algo que no estaban acostumbrados en ver en los políticos del momento, algo fresco. Y de hecho dio una conferencia, me parece, en Nueva York en 1959, donde estuvo allí por, me parece, 4 días, donde llegaron miles de personas, como si fuera, repito, un concierto de una estrella rock. Además, el discurso de Fidel cautivó un sinnúmero de estrellas de cine y de millonarios alrededor del mundo. Podemos decir que con Fidel Castro se clonó el concepto de radical chic, donde hay millonarios que, mientras toman sus whisky o están en sus conferencias, hablan y creen en las cosas bonitas que este líder o que otros líderes de izquierda y de extrema izquierda hacen alrededor del mundo, pero manteniendo sus privilegios. Es muy fácil, repito, desde un hotel 5 estrellas, desde tu avión privado, comiendo caviar y tomando un sorbito de champaña, hablar de las bondades de unos líderes barbudos en Cuba. Pero creo que con Fidel se empezó el concepto, se desarrolló el concepto de radical chic, el ejemplo, al punto que habían, y esto lo veremos en otro vídeo, un montón de, repito, millonarios o personas de lo que se define burguesía que visitaban al líder cubano como si fueran a visitar el Papa en Roma. Imagínense. Dicho esto, pero lo trataremos en otro vídeo donde analizaremos más en detalle lo que es la vida íntima de Fidel. Dicho esto, fue impresionante analizar la visita que Fidel hizo en Nueva York, repito, como si fuera una estrella rock. Y poco a poco cautivó en el imaginario colectivo lo que se representa o lo que podría representarse como un ejemplo para seguir en el mundo. Pero pasamos ahora a lo que es el lado oscuro de Fidel Castro. ¿A qué me refiero? Cuando hablo del lado oscuro de Fidel Castro me refiero sin duda a la participación activa de Cuba en diferentes conflictos alrededor del mundo. Por ejemplo, el conflicto árabo-israelí de Yom Kippur. Allí Cuba participó. El ruinoso conflicto en Angola o el conflicto que se conoce como Ogaden War entre Somalia y Etiopía. Cada una de las intervenciones que hizo Fidel, militares, fueron a mi criterio un fracaso. Llevaron un sinnúmero de muertos y mostraron cómo en lugar de preocuparse de los cubanos, este señor se preocupaba de extender su imagen y su influencia alrededor del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú eres el líder de tu país, deberías preocuparte que tu gente esté bien, coma bien, tenga éxito y se desarrolle. Si tú despilfarras el dinero de tu pueblo yendo y enviando soldados alrededor del mundo en guerras que en fin de cuentas fueron además un fracaso, su participación le estás quitando la comida a tu gente para solo tu imagen y tu egocentrismo personal. Y eso fue, y yo creo que esta es la explicación de las intervenciones militares castristas alrededor del mundo. Pero la cosa no termina allí. Hay alguien como Fidel, una persona, considero yo una de las personas muy inteligentes sin duda, pero una de las personas más egocéntricas que ha conocido el mundo. Llega un momento donde con muchos de sus líderes o de las personas que lo han acompañado al éxito, se empiezan a desarrollar conflictos. Y aquí llegamos a la operación de Che Guevara de Bolivia. Hay muchos que consideran que Che Guevara cae víctima, no por las habilidades de los bolivianos, sino por la traición o una supuesta traición de Fidel Castro. O sea, Fidel Castro y el Che Guevara estaban en conflicto. Casualmente, Che Guevara lo matan en Bolivia, casualmente. Che Guevara tenía una visión social comunista más cercana al social comunismo de tipo chino, mientras que Fidel Castro tenía una visión y era apoyado por los rusos. Obviamente, entre chino y ruso no corría buena sangre, no corrían buenas relaciones. Entonces, no sé, hay un question mark, una pregunta abierta. ¿Cuál es el rol o cuál fue el rol de Fidel Castro en lo que ocurrió a Che Guevara en Bolivia? Eso queda como una gran duda para la humanidad, a mi criterio. Pero un montón de intervenciones militares desde Cuba, desde un país pobre, alrededor del mundo, para coronar los deseos imperialísticos de Fidel. Y todo esto bajo la gran mentira que se hacía esto por el bienestar del pueblo.
¿Por qué gran mentira? Bueno, es suficiente ver hoy el estado en que viven los cubanos y se dan cuenta que era una gran mentira, porque si él se hubiese preocupado también por el bienestar de los cubanos hoy día en Cuba vivirían bien, pero los cubanos fueron, muchos de ellos, obligados a escaparse de Cuba para buscarse un futuro mejor, para buscar una mejor vida. Y es un pueblo muy trabajador y donde han ido normalmente han tenido éxito, porque es gente que tiene ganas de trabajar. Entonces, este nefasto líder, cómo ha hecho migrar muchos de sus ciudadanos y cómo ha reducido al final en pobreza su isla, también por medio de estas intervenciones militares. Después llega otro lado que es aún más oscuro y aún peor de lo que puede haber hecho Fidel, es apoyando varios grupos terroristas alrededor del mundo, desde el ETA en España a un sinnúmero de grupos terroristas, inclusive grupos terroristas islamistas alrededor del mundo, o grupos terroristas que en palabra de Latinoamérica, me refiero en este caso, en palabra decían que luchaban por el bienestar de su pueblo. De hecho, eran vulgares narcotraficantes. Sin decir el nombre, me imagino que muchos de ustedes saben a qué me refiero. Entonces, es muy bonito decir yo lucho para la revolución del pueblo, pero en fin de cuentas se demostraron simples y vulgares bandas armadas ilegales. Punto. Entonces tenemos primer aspecto, cómo Fidel Castro se consolida en el poder, su capacidad de convencer y inclusive convencer gente multimillonaria, gente sumamente acomodada sobre sus habilidades. Cómo llega a extender o cómo trata de extender su dominio por medio de intervenciones, segundo aspecto, militar alrededor del mundo. ¿Cómo soporta grupos terroristas? Eso es el lado tal vez peor, el lado más oscuro. Aunque regresando a las intervenciones militares, lo que ha pasado con Angola y con las intervenciones de Fidel en Angola es terrificante. Dicho esto, está bien. Pero las intervenciones de tipo terrorista, tercer aspecto. Finalmente termina el comunismo. Se demuestra que el comunismo de tipo soviético, con la caída del muro de Berlín, ha perdido totalmente su vigencia. Entonces Fidel se queda sin su mayor financiador, porque bien o mal, Cuba era sostenida económicamente por los comunistas soviéticos. Pero entonces Fidel empieza con sus habilidades a construirse una telaraña de soporte en América Latina. Y poco a poco, Fidel fue, y creo que ha sido inclusive su más importante logro. Un logro, repito, que a mi criterio ha sido un logro que no ha llevado al bienestar a los pueblos de América Latina. Pero sin duda creo que este ha sido el máximo de la capacidad política de Fidel, la expresión de lo máximo de la capacidad política de este líder, que fue la creación del socialismo del siglo XXI. Fidel Castro entendió que ya no era un tiempo donde los guerrilleros o los terroristas con el plomo llegaban al poder. Entonces llegó a transmitir sus ideas a un sinnúmero de líderes de América Latina. Tenemos el caso más patético de todo, que es el caso de Hugo Chávez. Hugo Chávez fue el que absorbió todo esto y convirtió una de las naciones que podría ser la más rica del planeta en uno de los países más pobres del planeta, Venezuela. Fidel Castro, que era sumamente, a mi criterio, más inteligente que el buen Hugo Chávez, ¿cómo le hizo a Hugo como un lavaje del cerebro? No sé si han visto El Señor de los Anillos, cuando se llega en aquel castillo donde el rey está bajo las influencias de aquel brujo. Es muy interesante, creo que está en la segunda película del Señor de los Anillos. Bueno, a mi criterio Fidel hizo algo similar con Chávez y logró sacarle recurso a Venezuela para sostener Cuba. Chávez le mandaba petróleo, le mandaba plata, empobrecía al pueblo venezolano y Fidel, en cambio, le mandaba agente de servicios secretos cubano para mantener a Chávez en el poder y para controlar que Chávez y los que siguieron a Chávez no se salieran de la raya. Le mandaba las Avispa Negra, que de todos modos es un grupo de élite cubano sumamente entrenado para tener bajo control el rebaño. Y de esta forma se aseguraba que entraran los dineros de Venezuela a Cuba. Pero la influencia nefasta castrista va mucho más allá de esto, porque hay muchos países de América Latina que abrazaron la ideología castrista y poco a poco convirtieron una región que tendría muchas oportunidades de desarrollo y de crecimiento en una copia fea de Venezuela. Hay países alrededor de América Latina que han abrazado esta ideología del socialismo del siglo XXI, que al final de cuentas no es otra cosa que un socialismo de tipo monárquico, o sea, es una restauración de lo que fueron las antiguas monarquías absolutas europeas. En fin de cuentas, y Fidel Castro
obviamente fue el gran emperador de esta ideología de tipo monárquica que implementó alrededor del mundo. Lo que sí sorprende es que haya miles de radical chic alrededor del mundo que sigan creyendo que el régimen cubano actuó en buena fe, o sea, por el bien del pueblo, cuando la realidad de los hechos muestran exactamente todo lo contrario. Y la incapacidad de la izquierda, de la extrema izquierda o de la nueva izquierda en entender realmente los daños que el régimen cubano ha causado, no solo los cubanos, pero alrededor del mundo, no solo en América Latina, en Europa, en África. O sea, ha sido algo realmente, en el Oriente Medio, se me olvidaba, ha sido algo realmente nefasto y los radical chic alrededor del mundo no lo entienden. Impresionante. Esto es realmente emblemático. Pero esto es otro aspecto de Fidel Castro y de la Cuba castrista. Espero que les haya interesado. Por favor, deme tu like, suscríbete al canal, circula este vídeo entre tus amigos y esto nos va a ayudar mucho con el canal y te espero en mi próximo análisis y en mi próximo vídeo.